Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Mari Paula Caro, Isabela Velázquez, Paula Marinquele y Lourdes Jiménez. Respecto a la pregunta del taller, nuestra tesis es que el lenguaje jurídico de la sentencia y el lenguaje político del documental, ambos son eficaces políticamente, pero de manera distinta. En este orden de ideas, consideramos que el debate no debe girar en torno a qué forma de lenguaje, ya sea la sentencia o el documental, tiene un mayor alcance político, sino que en cambio el debate debería girar en torno a cómo ambos lenguajes contrarrestan los efectos del colonialismo epistémico, pero de manera distinta. Esto lo vamos a argumentar por medio, valga la redundancia, de dos argumentos. El primero se refiere a las desventajas y desventajas que tiene la sentencia y el documental. Primero voy a hacer alusión a las ventajas de la sentencia. Respecto a la sentencia, podemos ver que se cambia, la Corte Constitucional cambia el enfoque que siempre había tenido antropocéntrico a uno ecocéntrico. Aquí le dice que el río a trato le reconoce la facultad de sujeto de derechos. Esto es muy importante. De igual forma, como esto es algo jurídico y es algo preferido por la Corte, podemos ver que tiene una eficacia técnica, lo cual implica a que sus efectos son más inmediatos y de esta manera contrarresta la violencia epistémica. La desventaja de la sentencia es que, a pesar de que busca integrar estos grupos históricamente marginados y concederle esta nueva noción ecocéntrica al río a trato como sujeto de derechos, hacen uso de un lenguaje demasiado especializado y en esa medida recaen en las nociones antropocéntricas. Entonces se reproduce, digamos que una violencia epistémica, porque a pesar de que buscan integrar las voces de los grupos, lo hacen de una forma tan compleja que parece que no fuera visible su voz. Ok, la ventaja del documental en esa medida es que contrarresta directamente estas nociones antropocéntricas y lo que busca es hacer protagonista al grupo marginado, al grupo indígena, le da agencia y permite que éste directamente, a través de las tradiciones orales, manifieste la forma en la que entiende el mundo. En ese sentido, como que se entiende la importancia del río a trato, no solo por los recursos naturales y la conexión intrínseca que establece la sentencia, sino que, digamos, el Moan es parte de esta forma en la que los indígenas entienden el mundo y en ese sentido se relaciona directamente con el pensamiento mítico de Levi Strauss. Ok, ahora la desventaja del documental es que, a pesar de que busca validar las formas de entender el mundo de las comunidades indígenas y la forma en la que se relacionan con su entorno, el acceso al público y a los medios es mucho más reducido que el alcance, digamos, mediático de la sentencia. Entonces, en esa medida se queda, digamos, un poco más corto en la inmediatez y en la acción inmediata que busca alcanzar el documental. En nuestro segundo argumento está encaminado a aplicar la noción de Levi Strauss, que no hay jerarquía epistémica y que pues por medio de este no puede prevalecer el lenguaje de la sentencia al lenguaje del documental o viceversa. De esta forma podemos ver que como son dos lenguajes diferentes, son dos formas diferentes de contrarrestar los efectos del colonialismo y de la violencia epistémica, y tal y como dijo Levi Strauss, cuando existen dos formas y dos epistemes diferentes de acercarse al mundo, estas se complementan y deben trabajar entre sí. Dicho de otro modo, y en las palabras de Levi Strauss, se aparecen como dos empresas cómplices, aunque no hayan nacido en el mismo instante, obran en convivencia para prolongar un modo de expresión, la visión ecocéntrica, cuya existencia misma estaba gravemente amenazada.